Grabar. Ya está. Bien, a ver, partamos por las dudas, preguntas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas, desde la clase anterior. ¿Ningún problema? Bien, por el apunte mío, estábamos viendo, ¿no es cierto?, que estábamos viendo una definición somera, ¿no es cierto?, de qué significaba esto de estudiar economía, ¿no es cierto? Y habíamos dicho varias cosas como fuertes, digamos, en algún sentido. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en realidad teníamos una definición, ¿no es cierto?, que es una definición del sentido que tiene, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. Y habíamos dicho cosas que podían resultar un poco fuertes. Habíamos dicho que era una ciencia que estudiaba la asignación de recursos escasos, de uso alternativo, entre necesidades múltiples y jerarquizables. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en realidad, sin esos elementos no estábamos hablando de problemas económicos, ¿no es cierto?, y habíamos dicho, además, algunas cosas un poquito que podían resultar insultantes. Dijimos que en general uno observa en la realidad cotidiana que hay ciertos problemas que como que parecen llamar mucho la atención, y sin embargo, que son parecidos, digamos, en algún sentido. O sea, por ejemplo, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, que si yo, mucha gente alega porque falta agua, pero nadie alega porque falta petróleo. Y la respuesta, ¿no es cierto?, aparentemente tiene que ver, ¿no es cierto?, con el precio. Cuando el precio no es un precio de equilibrio, ¿no es cierto?, suelen ocurrir cosas como esta. Cuando tú pones un precio demasiado bajo, ¿no es cierto?, hay más gente que quiere comprar que los productos que hay disponibles. Esa es la típica, ¿no es cierto?, de la fijación de precios máximos, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué es lo que vimos durante la Unidad Popular, ¿no es cierto?, en los años de Allende, mucho antes que ustedes nacieran, que es probablemente lo que le está pasando a Venezuela en estos días. Y que en general, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay escasez, ¿no es cierto?, en realidad, porque la gente quiere comprar más de lo que efectivamente hay. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, porque el precio, ¿no es cierto?, no refleja efectivamente la escasez de los recursos. Alternativamente, ¿no es cierto?, si uno hace lo contrario, ¿no es cierto?, es decir, pone un precio demasiado alto, ¿no es cierto?, lo más probable es que se encuentre con que los productos se van a perder en los estantes, ¿no es cierto?, que si yo nadie los va a comprar, se va a terminar botando, ¿no es cierto?, y eso también es muy característico de otro tipo de situaciones. ¿Alguno de ustedes bueno para leer? Yo, profe. ¿Leyó Las uvas de la ira? ¿No? ¿Leyó un libro que se llamaba Las uvas de la ira? Ah, en literatura, yo me gusta leer cosas científicas. Esto tiene algo de ciencia, ¿no es cierto? Bueno, Las uvas de la ira, ¿no es cierto? Era un poco la historia, ¿no es cierto?, de grupos de personas, ¿no es cierto?, que vagaban por Estados Unidos en tiempo de la Gran Recesión, el año 29. Y se llama así, ¿no es cierto?, entre otras razones porque gente que estaba desplazándose, ¿le suena?, migrando de un estado a otro dentro de la Unión, ¿no es cierto?, encontraba campos muy generosos, ¿no es cierto?, que se yo, muy fructíferos, ¿no es cierto?, donde habían uvas, entre otras cosas, pero las uvas se podrían en los parrones, ¿no es cierto?, nadie las bajaba, ¿no es cierto?, simplemente porque no había mercado. Nadie estaba disponible para comprar el producto, ¿no es cierto?, y por lo tanto el producto se botaba. Por eso se llamaba Las uvas de la ira, ese libro. Eso es súper característico, ¿no es cierto?, de las economías en recesión, por ejemplo, en que uno se encuentra con que hay productos, hay trabajadores, hay equipos, hay máquinas, ¿no es cierto?, hay de todo, ¿no es cierto?, pero nadie hace nada por alguna razón extraña. Los productos se botan, ¿no es cierto?, que si yo crecen en los árboles, ¿no es cierto?, las frutas que podrían alimentar a muchas personas, ¿no es cierto?, sin embargo, no se recogen, ¿no es cierto?, no se venden, y habiendo mano de obra y habiendo necesidades, ¿te das cuenta? Eso, de nuevo, es un desequilibrio, ¿ok? Es un desequilibrio de los mercados, ¿no es cierto?, en que uno se encuentra, ¿no es cierto?, simplemente con que el mercado no es capaz, ¿no es cierto?, de vender o de generar los recursos necesarios para que esos productos, ¿no es cierto?, lleguen a donde tienen que llegar, ¿no es cierto?, es decir, a los consumidores, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿ok? Bueno, esas fluctuaciones cíclicas, ¿no es cierto?, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, han hecho, ¿no es cierto?, de que en general la economía tenga como un prestigio un poquito raro, ¿no es cierto? De hecho, algún autor, ¿no es cierto?, le llamó la ciencia oscura, un poco por esa razón. La ciencia oscura, ¿no es cierto?, porque se refiere a, ¿cómo se llama?, a la situación de escasez, ¿ok? Se trata, ¿no es cierto?, de una ciencia que estudia qué es lo que hacemos frente a la escasez. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, yo diría, en economía, en términos bien genéricos, seguimos los términos bien genéricos, hay
¿Dónde es el lápiz de esto? Eso pasa cuando uno se le pierde el lápiz. Este tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo diría, hay básicamente tres grandes preguntas, ¿no es cierto?, que se hacen en economía, que nos van a perseguir todo este curso, ¿ok? Partamos por compartir pantalla, ¿no es cierto?, con... Déjame ver dónde está. Ahí está. Bien. Básicamente, ¿no es cierto?, en economía hay básicamente tres temas, ¿no es cierto?, que se discuten siempre, ¿ok? Y que son los que vamos a estar viendo a cada rato, ¿no es cierto?, por lo menos en esta primera parte del curso. Una primera pregunta, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿qué producir? ¿Ok? ¿Qué producir? Y esta pregunta, ¿no es cierto?, admite distintos tipos de respuestas, ¿ok? ¿Qué producir, no es cierto?, en una economía de mercado, ¿no es cierto?, es básicamente decir, mira, lo que la gente quiera comprar, básicamente. Lo que la gente quiera comprar. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, no hay muchos límites. El qué producir, ¿no es cierto?, en una economía de mercado, ¿no es cierto?, no admite muchas discusiones. La gente quiere comprar muchas cosas que a uno le parece bastante poco razonable a veces. Yo mismo, para ustedes, a lo mejor les parezco poco razonable porque fumo. Yo compro cigarros. Y más de algunos de ustedes podría decir, mire, qué idiota, ¿cómo compra cosas, ¿no es cierto?, que le hacen mal, ¿no es cierto? El qué producir, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, muchas cosas, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido. De hecho, algunos críticos de las economías de mercado han llegado a decir, mire, la economía de mercado, ¿no es cierto?, produce puras tonterías, ¿no es cierto? De hecho, ¿hay alguno de ustedes que sea comunista, algo así? ¿Marxista? ¿No? ¿No? ¿Nadie? De hecho, un ejemplo extremo, en contrario, ¿no es cierto?, podría ser, por ejemplo, el caso de la República Popular China, ¿no es cierto?, en los años 70, por ejemplo. ¿Qué producir en una economía fuertemente descentralizada como esa, ¿no es cierto?, tenía una respuesta que era política. Entonces, por ejemplo, que si tú ibas a China, ¿no es cierto?, en esos años, te ibas a encontrar con un paisaje bastante monotemático. Una de las cosas que no ocurría, por ejemplo, era que la producción de ropa, por ejemplo, fuera de muchos colores, porque los colores no tenían mucho sentido desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la organización centralizada. De esa manera, ¿no es cierto?, ustedes se encontraban con que la gente vestía de gris, de negro, de café y de ese tipo de colores y chao. Ni siquiera azul o verde, porque eso estaban para los militares, qué sé yo, para las Fuerzas Armadas, qué sé yo, para ese tipo de instituciones. Toda la ropa era de solamente 3 o 4 colores. ¿Ok? Y alguien podría decir, bueno, ¿qué importancia tiene eso? La realidad, ¿no es cierto?, es que algunos de los negocios más relevantes, ¿no es cierto?, más importantes, ¿no es cierto?, de nuestro mundo occidental, ¿no es cierto?, tienen que ver con el diseño de ropa. Cuestión que para los chinos de los años 70, ¿no es cierto?, tendría que haber resultado completamente incomprensible. El qué producir, ¿no es cierto?, de nuevo admite muchísimas respuestas, ¿no es cierto?, que son diametralmente opuestas, ¿no es cierto?, en una economía de mercado, que es una economía descentralizada, ¿no es cierto?, frente a una economía, ¿no es cierto?, planificada, que es una economía fuertemente centralizada. ¿Okay? Quizás aquí valga la pena detenerse un minuto. Esta diferencia, ¿no es cierto?, esta contraposición, ¿no es cierto?, entre una economía centralizada y una economía de mercado, es una cuestión muy popular, ¿no es cierto?, en los libros de texto. ¿Okay? La verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que todas las economías son una mezcla de las dos cosas. ¿Okay? Y las economías de mercado no venden todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Si ustedes quieren comprarse una ametralladora, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Chile, no la pueden comprar, ¿no es cierto?, porque está sujeta a regulaciones. ¿Ok? Si ustedes quieren ir a comprar droga, ¿no es cierto?, a la farmacia, ¿no es cierto?, tampoco. ¿Ok? Tienen que tener un papelito de un médico que diga que usted necesita la droga. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, en todas las economías, ¿no es cierto?, hay una mezcla, ¿no es cierto?, de las dos cosas. Pero los extremos sirven, ¿no es cierto?, para ilustrar el punto. Entre otras razones porque históricamente han habido experiencias, ¿no es cierto?, de economías fuertemente centralizadas, ¿no es cierto?,
y más o menos uno conoce a dónde llevan ese tipo de cosas, ¿ok? A qué llegan, ¿no es cierto?, con ese tipo de situaciones, ¿ok? Y hay chistes, ¿no es cierto? Hay cosas muy graciosas, ¿no es cierto?, que cuentan los libros de texto, ¿no es cierto?, que pueden ilustrar un poco esta diferencia, ¿ok? ¿Qué producir, ¿no es cierto?, en todo caso, no sé, por ejemplo, qué sé yo, una de las partidas de importación más grandes, ¿no es cierto?, que hubo en Polonia, ¿no es cierto?, en los años, a principios de los 80, ¿no es cierto?, eran pinzas para el cabello de las mujeres. La razón de que estaban importando las pinzas para el pelo era porque al planificador se le había olvidado ponerlo eso en el programa de producción. Y entonces, ¿no es cierto?, las señoras andaban con los pelos todos chascones, que si yo quiero, ¿no es cierto?, en lugares donde hacía viento y frío, ¿no es cierto?, eso es problemático, ¿no es cierto?, y por lo tanto no hubo más que importar pinzas para el pelo. Tonterías como esa. Como contraposición, ¿no es cierto?, alguien te podría decir, sí, pero en las economías centralmente planificadas, ¿no es cierto?, la gente no pasa premuras como los que pasan en los países de las economías de mercado, ¿no es así? O sea, si ustedes van a Cuba, por ejemplo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que no tienen problemas, ¿no es cierto?, de transporte público, de educación, de salud pública, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De hecho, Cuba tiene indicadores sanitarios mejores que los chilenos, por la mitad del ingreso per cápita que tiene Chile. Y en algún sentido parece que la asignación de recursos en algunos países de planificación centralizada, ¿no es cierto?, funciona mejor, ¿no es cierto?, que en los países donde hay una economía de mercado. ¿Ok? El qué producir, ¿no es cierto?, es una primera pregunta, ¿no es cierto?, que va a estar basado en los precios. Vamos a ver con más detalle también un poquito de cómo se hace eso. El cómo producir es la segunda pregunta. El cómo producir. ¿Ok? Y el cómo producir es una pregunta tecnológica. ¿Ok? Este es un temazo. ¿Ok? El cómo producir, ¿no es cierto?, podría parecer una respuesta trivial, ¿no es cierto?, en algunos casos. O sea, si yo les pregunto cómo harían una empanada, ¿no es cierto?, todos ustedes me van a dar la receta de la empanada. ¿No es así? El punto está, ¿no es cierto?, en que fabricar una empanada, ¿no es cierto?, una empanada bien definida, digamos, no significa, ¿no es cierto?, que uno haya elegido la forma en que se puede producir una empanada. Si ustedes van, qué sé yo, a una fábrica importante de empanadas, ¿no es cierto?, se van a encontrar con muchas máquinas, ¿no es cierto?, qué sé yo, hornos controlados automáticamente, máquinas que fabrican masa en cantidad industriales, ¿no es cierto?, qué sé yo, todo se hace máquinas, ¿no es cierto?, y probablemente muy pocas personas operan una fábrica de empanadas. Ustedes van a la junta de vecinos en Diego Portales, ¿no es cierto?, se van a encontrar con un montón de viejas, ¿no es cierto?, con pañuelitos, vestidas de blanco, qué sé yo, ¿no es cierto?, que están picando cebolla, que están, qué sé yo, haciendo cosas, ¿no es cierto?, con cuchillo, que están amasando a mano, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? Esa es la diferencia. Si ustedes, no sé, me imagino que todos han ido a Tacna alguna vez, ¿no es cierto? A mí me tocó ver en alguna oportunidad, qué sé yo, ver gente pavimentando calles en Tacna, o qué sé yo, o haciendo veredas, ¿no es cierto?, en algunas partes de Tacna, y a uno le llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, que eso se hacía con muchos trabajadores y muy poca maquinaria. Es un trabajo casi artesanal. Gran parte de las veredas del centro, si ustedes se dan cuenta, no tienen baldosas, lo que tienen es cemento que está dibujado. Bueno, eso se hace a mano. En Chile eso se hace con baldosas. De hecho, si ustedes van, qué sé yo, a un país desarrollado, como Alemania, por ejemplo, se van a encontrar con que las carreteras se construyen, ¿no es cierto?, con 3 o 4 máquinas que van en hilera. Una máquina, ¿no es cierto?, va escarbando el suelo, ¿no es cierto?, la siguiente máquina va sacando los escombros para los lados, ¿no es cierto?, la otra máquina simplemente va aplanando, otra máquina va echando alquitrán, cemento, lo que fuera, eh, otra va aplanando de nuevo, ¿no es cierto?, y una quinta máquina va simplemente pintando. ¿Ok? Es decir, una cosa tan trivial como construir un camino, por ejemplo, admite muchas maneras distintas de hacer las cosas. ¿Ok? El cómo producir es una pregunta tecnológica. Aquí, en general, ¿no es cierto?, en economía suponemos de que hay muchas maneras de obtener los mismos resultados. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, hay muchas tecnologías disponibles para la producción de ciertos bienes y servicios. ¿Ok? Este es un tema, ¿no es cierto?, que también se ha extendido muchísimo incluso hacia el consumo. ¿Okay? Las teorías sobre las personas, ¿no es cierto?, ahora aluden mucho, ¿no es cierto?, al hecho de que las personas podrían no necesitar tantos bienes, porque en realidad, ¿no es cierto?, lo que están buscando, ¿no es cierto?, son otro tipo de cosas. O sea,
que está muy vinculado, ¿no es cierto?, con el qué producir, ¿no es así? ¿Alguien necesita un Mercedes-Benz? Pregunto. No, profe. O sea, sería algo bonito tenerlo, pero no es tan necesario para tenerlo en sí. No es necesario, dices tú, ¿no es cierto? Pero sería bonito tenerlo, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Es cuestión de, tú no tienes un Mercedes simplemente porque no tienes la plata para comprártelo, entonces, ¿no? Pero si tuvieras mucho dinero, te lo comprarías, ¿o no? Podría estar entre mis planes. Podría ser. Ya, podría estar algún día. No, mira, pero lo concreto, ¿no es cierto? Lo que me interesa llamar la atención sobre este punto, ¿no es cierto? En realidad es otra cosa, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto? Que un Mercedes, ¿no es cierto? Es un auto, simplemente, ¿no es cierto? Es una cuestión que tiene 4 ruedas que llegan hasta el suelo, 4 puertas para la calle, en fin, cosas que son bastante comunes en los autos, ¿no es así? Sirve para ir de un lugar a otro. ¿Para eso se compran los autos las personas? ¿Para ir de un lugar a otro? Ah, ah. Hay mucho más en un auto, ¿no es cierto? Es decir, salir en un Mercedes, ¿no es cierto? Significa tirar pinta, ¿no es cierto? Qué sé yo, decir, mira, aquí vengo yo, ¿no es cierto? Qué sé yo, que tengo mucho dinero, ¿no es cierto? O qué sé yo, si se compra un auto deportivo es porque quieres impresionar a alguien, ¿no es cierto? O qué sé yo, si te compras unos jeeps que tienen muchas ruedas y cosas, ¿no es cierto? Es porque te gusta salir a pasear, ¿no es cierto? En lugares donde no hay camino. Si te compras una van, ¿no es cierto? Es porque tienes normalmente una familia, ¿no es cierto? Y por lo tanto te gusta salir a pasear con toda la patota. En fin, las razones para comprarse un auto, ¿no es cierto? No son el solo hecho, ¿no es cierto?, de moverse de un punto a otro. Si ustedes van, qué sé yo, a un restaurante, ¿no es cierto?, qué sé yo, no van a nutrirse. Van a pasear, van a, qué sé yo, a no tener que lavar los platos, ¿no es cierto? Cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? En realidad el servicio de comida, ¿no es cierto?, es uno de los componentes, ¿no es cierto?, del bien que ustedes están contratando en ese caso. Es lo que se conoce como los componentes hedónicos de los bienes, ¿ok? Hay algunos autores que dicen, ¿no es cierto?, que en realidad la mayor parte del consumo de bienes, ¿no es cierto?, tiene que ver con este hedonismo, ¿ok? Que en realidad, ¿no es cierto?, si nosotros pensamos en la necesidad de transporte, movilidad, ¿no es cierto?, de las personas, eso perfectamente se podría hacer con, por ejemplo, con locomoción pública colectiva. O sea, no es necesario que la gente tenga autos en estricto rigor, ¿ok? No es necesario que la gente tenga teléfonos celulares, los posea, la economía de los servicios, ¿ok? Es una discusión bastante importante, ¿no es cierto?, en la actualidad. Yo diría que tiene mucho que ver con los temas ambientales, precisamente. Yo diría que hay fuerzas, ¿no es cierto?, que están llevando en esa dirección, ¿no es cierto? Lo vamos a ver también con un poco más de detalle más adelante, ¿no es cierto? Pero en pocas palabras, ¿no es cierto?, el cómo producir, ¿no es cierto?, es una pregunta tecnológica, y como tal, hoy día, ¿no es cierto?, es una pregunta súper importante. La tecnología, ¿no es cierto?, ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no es cierto? Yo diría, desde los años 80 para adelante, ¿no es cierto?, se ha producido un cambio en la forma de producción, en las tecnologías de producción, ¿no es cierto?, que a ustedes les cuesta imaginarlo, que es difícil de imaginarlo incluso. O sea, a ver, para gente de mi generación, por ejemplo, o sea, a ver, ustedes nunca vieron un televisor en blanco y negro. No, profe. Nunca vieron televisión en blanco y negro. Nunca vieron un televisor que hay que cambiarle el canal con una perilla. ¿No es así? Recuerdo, pero parece que era de color el que tiene mi padre, pero no recuerdo que era blanco y negro. Pero sí me acuerdo que era de perilla. Tenía que Un girarlo. televisor de perilla, ya. Eh, Probablemente, ¿no es cierto?, ustedes nunca han visto a una persona, ¿no es cierto?, lavando la ropa a mano. ¿Alguien de ustedes ha visto a alguien lavando la ropa a mano? ¿En una artesa? ¿Saben lo que es una artesa siquiera? Yo sí. Alexander, ¿tú sabes lo que es una artesa? ¿Por qué? ¿Cómo sabéis que es una artesa? O sea, no sé qué es una artesa, pero sí he visto a personas, bueno, mi abuela, lavando ropa a mano. Y no sabéis lo que es una artesa. La artesa es una especie de tina, ¿no es cierto?, que tenía un borde, ¿no es cierto?, como inclinado, como rugoso, ¿no es cierto?, que servía para lavar ropa. Ese borde como arrugado, como rugoso, ¿no es cierto?, servía para restregar ahí la ropa. Y se lavaba con jabón. ¿Qué tal? Y se estrujaba a mano. ¿Cachai? Mira, ¿por qué les cuento esto? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que entre nosotros, entre ustedes y yo, ¿no es cierto?, no hay muchas diferencias de años. Hay un par de generaciones entre medio, no mucho más que eso.
Si ustedes comparan, ¿no es cierto?, las vivencias que tenía, qué sé yo, una persona en los años 50, por ejemplo, qué sé yo, con respecto a lo que pasaba en los años 10, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, probablemente las cosas eran muy parecidas. Muy parecidas. El cambio, ¿no es cierto?, era extremadamente lento. O sea, qué sé yo, durante un siglo entero, ¿no es cierto?, qué sé yo, el siglo XIX, o sea, del tiempo de la Edad de Hierro para adelante, ¿no es cierto?, la principal fuente de energía eran los animales. Eso hasta el siglo XX. Y ustedes, ¿no es cierto?, y lo que nos pasa a nosotros, la generación mía. Yo cuando era enano, ¿no es cierto?, cuando era chiquitito, ¿no es cierto?, vi por televisión la llegada del hombre a la luna. Gran maravilla, ¿no es cierto?, todo el mundo con la boca de este porte, ¿no es cierto?, con la tecnología. Bueno, resulta que el módulo lunar, ¿no es cierto?, la nave que llegó a la luna, ¿no es cierto?, tenía una capacidad computacional, ¿no es cierto?, que no, ni siquiera era comparable con un teléfono celular al que ustedes tienen hoy día. El computador que iba a bordo del módulo lunar, ¿no es cierto?, tenía la capacidad de computación, ¿no es cierto?, es decir, tenía 500 kilobytes de memoria en RAM, el equivalente a un teléfono de los teléfonos tontos, de los, no los de smartphones, ¿no es cierto?, sino que de los antiguos teléfonos celulares. Ese era el computador que llevaba a bordo la nave Igloo. Hoy día, en su celular, ¿no es cierto?, ustedes tienen 100 veces la capacidad computacional que tenía el módulo que fue a la Luna. Nada de cosa. Tomen esa. Este punto, ¿no es cierto?, la gente suele acostumbrarse muy rápido a las cosas, ¿no? Pero ustedes tienen que haberles pasado incluso, ¿no es cierto?, que si yo, la velocidad de transferencia de datos, ¿no es cierto?, de los teléfonos celulares, ustedes tienen que haber visto cómo ha cambiado. Desde, qué sé yo, desde el 3D, desde el 3G hasta hoy día, ¿no es cierto?, el cambio es notable. Hoy día ustedes ven una película en alta definición en el celular, no existe ningún problema. Yo mismo estoy hablando con ustedes, ¿no es cierto?, y estoy usando como router mi teléfono celular. Bueno, este cambio técnico, ¿no es cierto?, es más que una colección de historietas, es más que una colección de chorezas, ¿no es cierto?, que uno puede más o menos haber observado. También se refleja muchísimo, ¿no es cierto?, en las tecnologías de producción. ¿Ok? El cambio, la potencialidad, ¿no es cierto?, del cambio técnico hoy día es más importante que nunca. Y el hecho, ¿no es cierto?, que una economía, una comunidad, un grupo de personas, una empresa, ¿no es cierto?, no tenga la capacidad para desarrollar nuevas tecnologías y adoptar nuevas tecnologías, hace que esté frito en muy poco tiempo. Yo creo que ustedes lo han observado. Hoy día, ¿no es cierto?, que si yo, hasta los boliches de la esquina, ¿no es cierto?, tienen ventas por internet, ¿no es cierto? Nosotros el fin de semana almorzamos trayendo un delivery, ¿no es cierto?, de un tipo que tiene un restaurante aquí en el camino. Y tiene, qué sé yo, la carta, ¿no es cierto?, del restaurante, ¿no es cierto?, la tiene en internet, que nosotros la vemos en el celular. Ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, eran hace 2 años atrás impensables. ¿No es cierto? El cómo producir, ¿no es cierto?, entonces está produciendo cambios a su vez, ¿no es cierto?, que son súper importantes, ¿no es cierto?, para la vida cotidiana, ¿no es cierto?, y para conseguir ciertos objetivos, ¿no es cierto?, si se quiere. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que este cambio tecnológico, ¿no es cierto?, incluso está, digamos, es la única salida visible, ¿no es cierto?, que se ve a los problemas ecosistémicos, a problemas como el calentamiento global, como la falta de sustentabilidad ambiental del desarrollo, ese tipo de problemas, ¿no es cierto?, no se van a solucionar con bonitos discursos ni con niñitas que anden, ¿no es cierto?, enojadas por todo el mundo o cosas de ese estilo. Se van a solucionar, ¿no es cierto?, mediante cambio técnico, mediante innovación. El cómo producir tradicionalmente, chanchitos, tiene una respuesta que en economía, ¿no es cierto?, tiene que ver con la dotación de factores. Dotación de factores. Es una respuesta, digamos, de mediados del siglo pasado. ¿Ok? El cómo producir. Pero por lo mismo, la contrarrespuesta a esto, ¿no es cierto?, las alternativas que hay, la definición del cómo producir de nuevo son las decisiones administrativas. ¿Ok? Dotación de factores se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que en los países
en las comunidades, en cualquier parte, ¿no es cierto?, se producen, ¿no es cierto?, los bienes a través, ¿no es cierto?, de una combinación óptima de factores productivos. Esa combinación óptima de factores productivos es precisamente la que dicta los precios relativos. Y ahí los dejé con a un burro. ¿Qué quiso decir con eso, profe? Bien, a ver, un ejemplo. ¿Por qué en Chile se venden autos usados de Estados Unidos? Porque es más barato hacer ese así. ¿Y por qué es más barato? Porque Porque son Porque en precios. Estados Unidos hay una legislación, creo que ese auto ya con los años no la cumple y acá sí la puede cumplir, No. ¿no? Eso parece el cuento de los autos japoneses que yo les contaba, ¿no es cierto? Que los japoneses, ¿no es cierto?, que sé yo, eran muy buenos para poner normas restrictivas ambientales dentro de Japón, pero fuera de Japón, que los pateen la pichuca. No, yo le pregunto por los autos norteamericanos. Que si ustedes van ahí a Diego Portal, ¿no es cierto?, ahí está el Pancho Pinochet, ¿no es cierto?, con la automotora Arica, que vende autos que trae de Estados Unidos. ¿Por qué trae autos de Estados Unidos? ¿Que no basta con los autos usados que hay en Chile, que tienen que traer autos usados de Estados Unidos? Yo creo que es para tener más variedad de marcas. Chile tiene la mayor variedad de marcas que hay en América. Si ustedes van Las a marcas. cualquier otro país latinoamericano, se van a encontrar con la mitad de las marcas que hay acá. Acá tú puedes importar cualquier marca de cualquier parte del mundo. Les pregunto de otra manera, ¿se han fijado ustedes en los camiones bolivianos, que son todos camiones usados que trajeron de Europa, que vienen con carteles en alemán, qué sé yo, en inglés, en cualquier otra cantidad de cosas? ¿Por qué Sí. los bolivianos compran camiones usados? ¿Por qué los chilenos compran autos usados? ¿Se han preguntado eso? Bueno, porque es más económico, evidentemente. ¿Y por qué? Porque ya tienen un uso. O sea, la pregunta es, ¿no es cierto? Bien, supongamos que si yo, por ejemplo, que un camionero boliviano quiere comprarse un camión, ¿ok? ¿Por qué se compra un camión usado en Europa? Peor todavía. ¿Por qué un transportista alemán, ¿no es cierto?, le vende su camión usado a un boliviano? Si está bueno. El boliviano lo sigue usando durante 10 años más o más. ¿Han visto los Volvo, no es cierto? Volvo que tienen 20 años, ¿no es cierto?, están yendo y viniendo hacia Bolivia, sin ningún problema. ¿Por qué los suecos, los belgas, los alemanes, qué sé yo, botan camiones que están en tan buenas condiciones? No sé, profe. La respuesta, ¿no es cierto?, tiene que ver con la dotación de factores, chanchitos. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? En Alemania, en Bélgica, ¿no es cierto?, en Suecia, ¿no es cierto?, el capital es barato porque es muy abundante, ¿no es cierto?, y por lo tanto es muy barato comprar activos, bienes de capital. Pero simultáneamente ellos tienen menos población. ¿Ok? O sea, ellos tienen menos trabajadores, la gente es un poco más vieja, no tienen mucha gente que esté dispuesta a hacer trabajos manuales, son trabajadores muy productivos, son caros los trabajadores alemanes, europeos en general. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con el uso de un camión? En la medida que se va usando el camión, se va empezando a necesitar reparaciones, mantenciones, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Bueno, a ellos no les sale negocio reparar camiones de 5, 7, 8, 10 años de antigüedad, ¿no es cierto? Porque ellos pueden comprar un camión nuevo mucho más barato. Y no tienen que estarlo reparando ni nada que se le parezca. En Bolivia, en Chile, ¿no es cierto?, en otras partes, ¿no es cierto?, la mano de obra es barata, los mecánicos son baratos, cobran poco. ¿Te das cuenta? Y el capital es caro. A comprar un camión, ¿no es cierto?, significa endeudarse a tasas de interés latinoamericanas, ¿no es cierto?, y significa que es muy caro. De hecho, ¿cuándo tienen acceso al crédito? Si ustedes no lo saben, en Bolivia, ¿no es cierto?, los mercados de crédito no son como aquí en Chile, que tú puedes contratar un crédito consumo por
a firma electrónica, ¿no es cierto?, que te deposita la plata en la cuenta corriente. Eso no ocurre en Bolivia. El capital es caro, ¿no es cierto?, y la mano de obra es barata. Eso permite que un camión técnicamente funcionando no sea útil en Europa y sí sea útil en América Latina. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué los peruanos construyen carreteras con un montón de viejos con palas y chuzos? Y qué sé yo, y en Europa, ¿no es cierto?, qué sé yo, las carreteras las construyen con máquinas, con 4 o 5 máquinas. La mano de obra es barata y el capital, no, al revés. Los materiales igual se puede conseguir muy rápido allá. Por la misma razón. Mago. Por la misma razón, porque las máquinas son baratas, o sea, el costo de capital es barato, ¿no es cierto?, en un país europeo, ¿no es cierto?, y los trabajadores son caros. Es más abundante el capital que la mano de obra. En América del Sur, ¿no es cierto?, es al revés. El capital es escaso, son países pobres, ¿no es cierto?, y los trabajadores son mucho más abundantes. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos hablando de dotación de factores. ¿Okay? La dotación de factores productivos, ¿no es cierto?, se refleja en los precios relativos de los factores productivos. ¿Ok? Entonces, en un país pobre, ¿no es cierto?, con mucha gente, probablemente tú vas a construir las cosas, hacer las cosas, ¿no es cierto?, de una manera muy intensiva en mano de obra. En un país rico, con mucho capital, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, las cosas las vas a hacer con mucho capital, con muchas máquinas. ¿Ok? Esto no tiene nada de raro, muchachos. ¿Ok? De hecho, bueno, a ver, de nuevo, esto tiene una versión, si se quiere, marxista, comunista o algo por el estilo. Un autor, André Gunder Frank, ¿no es cierto?, en la década de los 70, ¿no es cierto?, hablaba sobre, qué sé yo, sobre cómo se produjo el desarrollo en Taiwán. Ustedes han oído hablar de los tigres asiáticos, ¿no es cierto?, de los países que se desarrollaron muy rápido. Estamos hablando de Corea, Taiwán, Singapur, ¿no es cierto?, Hong Kong, ese tipo de países, ¿no? Los tigres, que les llaman. Bueno, esos países no siempre fueron tigres, ¿ok? De hecho, Corea en los años 60, ¿no es cierto?, era mucho más pobre que Chile. Mucho más pobre que Chile. Hoy día, Corea, ¿no es cierto?, tiene ingresos per cápita promedio, ¿no es cierto?, que son 3 veces los de Chile. Corea nos pasó boleado, ¿no es cierto?, hace mucho rato. Lo mismo ocurre con países como Taiwán. Bueno, pero eso no siempre fue así, como les digo. ¿Okay? Esos países, ¿no es cierto?, eran extremadamente pobres, ¿no es cierto?, hace solo 60 años atrás, 50 años atrás. ¿Okay? Un país como Taiwán, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sé yo, en los años 70 empezó ese desarrollo de la industria electrónica. ¿Ok? Y para eso invitó a grandes empresas extranjeras, ¿no es cierto?, que instalaran fábricas y procesos productivos, ¿no es cierto?, en Taiwán. Y lo que contaba André Gunder Frank, ¿no es cierto?, era la diferencia en la tecnología de producción, ¿no es cierto?, que había entre una firma en Europa versus una en Taiwán. Contaba el caso de la Philips, ¿ok? Philips es una empresa holandesa, ¿ok? Y en Taiwán, ¿no es cierto?, fabricaba, qué sé yo, radios, de esas cosas que fabrica la Philips, ¿no es cierto? Y lo hacía, ¿no es cierto? A ver, si ustedes abren una radio o algo por ese estilo, ¿no es cierto?, un artefacto electrónico, se van a encontrar con una tarjetita verde que tiene un montón de dibujitos, ¿no es cierto?, metálicos. Eso se llama circuito impreso. ¿Ok? Esos circuitos impresos, ¿no es cierto?, se les van poniendo, ¿no es cierto?, chips. Esos chips, ¿no es cierto?, tienen que ir pegados a la tabletita verde esta. Para pegarlo hay que soltarlo. ¿Ok? Bueno, en Taiwán, ¿no es cierto?, eso se hacía, ¿no es cierto?, con un montón de chinitos con unas lupas de este porte, ¿no es cierto?, y con una luz. ¿Ok? Y que iban soldando a mano, punto por punto. ¿Ok? Con un cautín, ¿no es cierto?, que se llevan soldando, ¿no es cierto?, cada una de las conexiones que tiene un circuito impreso. Es una pega de locos, ¿no es cierto?, que si yo un chinito promedio, ¿no es cierto?, duraba como 3 años haciendo esa pega y después estaba ciego, no veía nada. ¿No? Debe estar, no sé, 8 horas al día, 10 horas al día, ¿no es cierto?, con una luz, ¿no es cierto?, pegando cuestiones minúsculas, ¿no es cierto?, duraban 3 años los chinitos, ¿no es cierto?, antes de quedar ciegos. Pero en esos años, ¿no es cierto?, en países como Taiwán, como Hong Kong, como Singapur, como Corea, no había ningún tipo de leyes laborales, nada que se le parezca, sindicatos, tu abuela. Chinito que quedaba ciego y se echaba a perder, ¿no es cierto?, afuera, venga otro, había muchos. ¿Ok?
Gunder Frank decía, bueno, ¿y cómo se hace esto en Europa? Fácil, la máquina. Ya en esos años, ¿no es cierto?, la producción de circuitos integrados, ¿no es cierto?, de la Philips en Holanda, estaba robotizado. Y eso se hacía como quien pone a funcionar una máquina de coser. De nuevo, la respuesta es la dotación relativa de factores. ¿Okay? En Holanda, un país rico, ¿no es cierto?, el capital era barato, ¿no es cierto?, y por lo tanto era fácil, ¿no es cierto?, o era rentable fabricar robots inteligentes, ¿no es cierto?, que pudieran hacer esa pega. Se podía invertir en ellos, ¿no es cierto?, porque eran relativamente baratos. Al revés, los trabajadores holandeses eran trabajadores caros, ¿no es cierto?, escasos, ¿no es cierto?, y que además hacían sindicatos y otras cosas que les resultaban medio violentas, ¿no es cierto?, entonces lo hacían mucho a máquina. ¿Okay? En Taiwán pasaba lo contrario. ¿Okay? El cómo producir, ¿no es cierto?, lo da normalmente entonces los precios relativos de los factores productivos, los que a su vez están ordenados en función, ¿no es cierto?, de su abundancia o escasez relativa. Eso en una economía de mercado. ¿Estamos claros? De nuevo, en una economía de planificación centralizada, ¿no es cierto?, normalmente lo que uno tiene, ¿no es cierto?, son asociados fuertemente, ¿no es cierto?, a los planes de desarrollo, ¿no es cierto?, a las políticas de full empleo. De nuevo, en países como Corea del Norte, ¿no es cierto?, como Cuba, por ejemplo, el desempleo es cero. Todo el mundo tiene una función asignada desde la planificación central. Por lo cual se le paga, ¿no es cierto?, un salario que es bastante igualitario en general. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, las respuestas pueden ser múltiples, y de hecho, ¿no es cierto?, hay países que están como a mitad de camino, uno de otro, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay países que tienen normas laborales mucho más laxas, ¿no es cierto?, y hay otros países donde las normas laborales son muy estrictas, ¿no es cierto?, hay países donde, qué sé yo, la abundancia relativa, ¿no es cierto?, de factores ha hecho que las empresas solitas cuiden a sus trabajadores, en otras no tanto. El caso de Japón es un caso paradigmático en ese sentido. Japón, ¿no es cierto?, me imagino que ustedes lo saben, ¿no es cierto?, que si yo es el rey de la robotización en producción. De hecho, hay hasta tecnologías de producción que tienen nombre de empresas japonesas. El JIT, el Just in Time de Toyota, por ejemplo, es un caso de lo que les estoy comentando. ¿Por qué pasó eso? Bueno, ¿todos vieron El Último Samurái? La película, con Tom Cruise, ¿no? No, pero sí lo conozco. ¿Sí conoce a Tom Cruise o conoce la película? Los dos. Bueno, a ver, para los que no sepan mucho del tema, Japón, ¿no es cierto?, en las últimas dinastías que tuvieron, ¿no es cierto?, se dio maña, ¿no es cierto?, para encaramarse en el esfuerzo modernizador de su economía. ¿Okay? Estamos hablando final del siglo XIX, ¿no es cierto? Y el emperador de la época, ¿no es cierto?, se dio cuenta, ¿no es cierto?, que Japón como imperio, si no innovaba, si no se mejoraba tecnológicamente, no iba a ningún sitio. Y empezó a asociarse con empresas norteamericanas que trajeron capital, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En esos años, ¿no es cierto?, se ambienta la película esta de Tom Cruise, El Último Samurái. Y claro, ahí muestra un poco el choque, ¿no es cierto?, entre las nuevas tecnologías, la innovación de, qué sé yo, que provenía especialmente de América, y la cultura tradicional, feudal, ¿no es cierto?, japonesa. Más allá del hecho anecdótico, ¿no es cierto?, de la película, que se los recomiendo porque es muy entretenida, más allá de eso, ¿no es cierto?, uno de los problemas que ellos tuvieron, ¿no es cierto?, en algún minuto, fue que ellos pasaron muy bruscamente de una economía básicamente agraria, ¿no es cierto?, a una economía industrial. Los trabajadores escasearon mucho. Pero todavía, a las industrias japonesas, ¿no es cierto?, les pasaban cosas muy feas. Por ejemplo, que si yo, ellos traían muchos trabajadores del campo hacia las empresas, ¿no es cierto?, y que si yo para la época de las cosechas, ¿no es cierto?, o siguiendo el ciclo agrícola, los trabajadores abandonaban los trabajos y se iban, tare palo, porque había que plantar el arroz, ¿no es cierto?, porque había que cultivar, qué sé yo, porque había que hacer un montón de esas cosas, ¿no es cierto?, y simplemente dejaban botado la actividad industrial. Corte y sencillo. Japón es una isla, y por lo tanto, y hablan japonés todo, ¿no es cierto?, por lo tanto, ¿no es cierto?, no era cuestión de llegar y traer inmigrantes venezolanos o de otros lados. ¿Qué hacer? Las empresas japonesas, ¿no es cierto?, empezaron a desarrollar un sistema, ¿no es cierto?, que era muy cuidadoso de los trabajadores, que dura hasta el día de hoy. ¿Okay? A los trabajadores, ¿no es cierto?, se
se les premió fuertemente, ¿no es cierto?, por su permanencia. Se les hicieron contratos de trabajo muy estables, de muy largo plazo. Se les dio la posibilidad de ascender dentro de las empresas. ¿Ok? Hoy día no es raro que si tú vas a una empresa japonesa, ¿no es cierto?, te encuentres con, qué sé yo, con trabajadores, con funcionarios, con lo que sea, ¿no es cierto?, que son nietos de alguien que trabajó en la misma empresa. Hay generaciones enteras de personas que han trabajado en la misma empresa. Que si yo, Mitsubishi, ¿no es cierto?, debe tener unas 4 generaciones de personas, ¿no es cierto?, trabajando en la misma empresa. De hecho, las empresas japonesas desarrollan un sistema de lealtad de los empleados, tienen himnos, ¿no es cierto?, y cantan el himno de la empresa, ¿no es cierto?, qué sé yo, los lunes en la mañana, cosas de ese estilo. Hay mucha preocupación por el bienestar de los trabajadores, ¿no es cierto?, en Japón. No es raro, ¿no es cierto?, que los gerentes de las empresas, ¿no es cierto?, sean personas que empezaron desde abajo, empezaron como estafeta, qué sé yo, como trabajador manual, y fueron pasando por todos los puestos de la empresa hasta llegar a ser gerente. No es nada raro eso en Japón. Más todavía. Japón es un país que ha tenido recesión y ha tenido crisis económica. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, las empresas no despiden a los trabajadores, los prestan. Al igual que en el fútbol, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto?, si una empresa le empieza a ir un poco mal, ¿no es cierto?, que si yo empieza a tener problemas de venta, que si yo empieza a tener problemas de liquidez, lo que sea, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que conversa con otras empresas del mismo dueño, o que si yo, o la misma competencia, y le traspasa a los trabajadores, ¿no es cierto?, para que trabajen en la empresa mientras se acomode la empresa de origen. Cuando la empresa vuelve a estabilizarse, ¿no es cierto?, entonces vuelve con sus trabajadores. El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que Japón, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es uno de los países con más bajo desempleo que existen en el mundo. Japón es muy raro que el desempleo llegue al 3-4%. ¿Ok? Bien. Esta historia, ¿no es cierto?, sirven para ilustrar este punto. ¿Ok? La dotación de factores, ¿no es cierto?, es una explicación convencional en la economía, la vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto? Pero yo diría, ¿no es cierto?, que en la actualidad, ¿no es cierto?, el cómo producir, ¿no es cierto?, se introduce este tema de la tecnología, el cambio técnico. Aquí le vamos a poner el cambio técnico. El cambio técnico, ¿no es cierto?, es un tema que hay que revisarlo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver una especie de introducción a los negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, en alguna parte de este curso, porque este curso también es de administración, y yo creo que este tema, ¿no es cierto?, no podemos dejarlo de lado. Lo vamos a ver en algún minuto también, ¿ok? Una tercera pregunta, ¿no es cierto?, que se responde habitualmente en economía, ¿no es cierto?, es la pregunta del cómo distribuir. El cómo distribuir. La distribución, ¿no es cierto?, es un tema complicadito en economía, ¿ok? Esto en la práctica, ¿no es cierto?, en economía nos lleva al comercio. Esto es el comercio. ¿Ok? Y la gente suele mirar medio como carne cogota el comercio, a los comerciantes. ¿Ok? Los comerciantes son el link entre la empresa y el consumidor. Así que no deberíamos mirarlos a huevos. Nada. No deberíamos mirarlos como carne cogota, sino más bien deberíamos mirarlos con bastante respeto. En la práctica son ellos los que asumen los riesgos cuando compran productos, ¿no es cierto?, de una empresa y después tienen que salir a venderlos. A su vez son ellos, ¿no es cierto?, los que están preocupados de indagar o de saber qué es lo que les puede interesar a las personas. ¿Qué les puede interesar a las personas? Son ellos, ¿no es cierto?, los que te van a decir, mira, los que van a fijar las modas, por ejemplo, los comerciantes. Y en general, ¿no es cierto?, son los que articulan, ¿no es cierto?, la práctica, la actividad de la producción con la actividad del consumo. ¿Ok? Se sorprenderían ustedes la cantidad de innovaciones y de adelantos técnicos, ¿no es cierto?, que se originan en el comercio y no en la industria. ¿Ok? Cuestiones como los supermercados, ¿no es cierto?, que sé yo, hoy día que nos parecen tan vitales, ¿no es cierto?, son simplemente, ¿no es cierto?, desarrollos técnicos que permiten, ¿no es cierto?, hacer las compras más fáciles, más cómodas, más sencillas, más baratas. ¿Ok?
Y de hecho, ¿no es cierto?, son los comerciantes, ¿no es cierto?, los que andan en alguna medida, ¿no es cierto?, buscando la manera, ¿no es cierto?, de hacer más eficiente, ¿no es cierto?, más barato, de mejor calidad los productos a los que acceden finalmente los consumidores. Fíjate que de hecho, ¿no es cierto?, probablemente los mayores avances tecnológicos, los más productivos desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, del siglo XX tienen que ver con el transporte, con, qué sé yo, con los avances comerciales. ¿Ok? De hecho, la revolución de Internet hoy día, ¿no es cierto?, es principalmente un gran avance comercial. ¿Ok? Hoy día, ¿no es cierto?, qué sé yo, son muy pocas las personas que están pagando intermediarios. Ya, a ver, si ustedes compran un auto, ¿no es cierto?, hoy día, a nadie se le ocurriría pagar a un corredor de autos, ¿no es cierto?, una comisión, ¿no es cierto? ¿A alguno de ustedes se le ocurriría una cosa como esa? Bueno, eso que No parece sé. tan extraño, ¿no es cierto?, era bastante frecuente, ¿no es cierto?, hace solo 20 años atrás. En la década de los 90, ¿no es cierto?, en Arica había un montón de boliches, ¿no es cierto?, que eran consignatarios de autos. O sea, que si tú tenías un auto, ¿no es cierto?, querías venderlo, lo que hacía es que se lo llevaba a un consignatario, ¿no es cierto?, que tenía un local normalmente bien ubicado, cerca de otras vías de tránsito, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y lo dejaba ahí. Él lo mantenía limpiecito, qué sé yo, cuenteaba a los eventuales compradores, ¿no es cierto?, qué sé yo, y lo vendía. Por ese acto de venderlo, ¿no es cierto?, entonces él te cobraba una comisión a ti como vendedor. Ustedes me van a decir, usted está completamente chiflado, ¿cómo? ¿Pero cómo? Hoy día ese tipo de negocios prácticamente no existen. Negocio de intermediación comercial, ¿no es cierto?, hoy día prácticamente no existe, ¿no es cierto? Hay muchísimos casos como ese. De hecho, este caso que les cuento, ¿no es cierto?, fue un problema, ¿no es cierto?, para la Ford, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero, por Estados Unidos ejemplo, cuando empezaron las ventas por internet, ¿sí, Alexander? los corredores de propiedades en Van para la Santiago. misma, ¿Ah? van para lo mismo. Pero O sea, claro, pero por ejemplo, todo en Santiago casi es con corredores. Pues uno quiere arrendar un departamento, comprar una propiedad o lo que sea, es con corredores. sí, pero van para lo mismo, créemelo. O sea, a ver, el corredor, ¿no es cierto? ¿Por qué se usa el corredor? Bueno, básicamente porque el corredor eh, pone cierta experticia, presta un servicio, ¿no es cierto?, que no es trivial a esta altura del partido. O sea, vender una propiedad, ¿no es cierto?, significa un montón de trámites. ¿Te das cuenta? Cuando alguien compra una propiedad, ¿no es cierto?, normalmente está asesorado, ¿no es cierto?, por un abogado, por un, qué sé yo, por un corredor también muchas veces. Entonces te va a exigir certificado de línea, certificado de expropiaciones, títulos regularizados, un montón de papeles de ese estilo para hacer la transacción. Se trata de transacciones relativamente de alto valor. Y claro, ¿no es cierto?, eso es simétrico. Tanto el comprador como el vendedor, ¿no es cierto?, se ven en el problema, ¿no es cierto?, que hay un montón de trámites entre medio que hacer. Si tú, además, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, estoy comprando una propiedad a través de un banco, por ejemplo, el banco te va a mandar un tasador, ¿no es cierto?, te va a fijar condiciones de crédito y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que no son triviales. Por eso es que existen los corredores todavía. Así que si tú arriendas una propiedad, si tú eres dueño, que si yo, de una casa en Santiago, por ejemplo, ¿no es cierto?, y quieres arrendarla, bueno, la puedes arrendar por tu cuenta, pero si el arrendatario te sale medio falluto, te sale medio frescolín, no te paga, qué sé yo, o cosas de ese estilo, va a tener que hacer una demanda para sacarlo de la casa, que si un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que obligan de nuevo a un tratamiento profesional del asunto. De nuevo, ahí entra el corredor. ¿Te das cuenta? Pero nota algunos detallitos. Cuando se trata de viviendas nuevas, los corredores no pinchan ni cortan ya. Ya no existen los corredores entre medio. Tú tratas directamente con la inmobiliaria, con la constructora, con quien sea. Se trata de viviendas sociales, tampoco. Los corredores hoy día, a esta altura de la vida, ya están arrinconados solamente, ¿no es cierto?, en un segmento de propiedades, ¿no es cierto?, que no son viviendas nuevas y son relativamente caras. El resto del mercado inmobiliario ya no tiene nada que ver con corredores. Están listos para la foto. De hecho, buscan un corredor con menos de 50 años de edad. Prácticamente una profesión que se está acabando. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacís con los ocupas y con los arrendatarios medios complicados? Bueno, en Europa ya está la respuesta. ¿Cachai?
En Europa, ¿no es cierto?, qué sé yo, ya hay empresas que ofrecen el servicio, ¿no es cierto?, de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de mantención antiocupa. ¿Te das cuenta? Porque, qué sé yo, si tú eres dueño de una casa, por ejemplo, qué sé yo, y qué sé yo, que la heredaste, cualquier cosa de ese estilo, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y dice, bueno, a ver, bueno, vamos a venderla algún día, y no te haces nunca el tiempo, le tenéis botado un tiempo, puede ocurrir que hay un montón de gente que se te meta en la casa. Son los ocupa. ¿Te das cuenta? Sacarlos, demanda, fuerza pública, notificaciones, bla, 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 son meses. Y lo más probable es que recuperes la casa bastante deteriorada. ¿Te das cuenta? Bueno, en Europa eso ya está previsto. En los países europeos ya existen empresas que prestan el servicio, ¿no es cierto?, antiocupa. Que lo que hacen, ¿no es cierto?, es que te ponen un grupo, una persona, una familia, lo que sea, ¿no es cierto?, con un contrato de trabajo a vivir en la propiedad que tú tienes botada. De modo tal de que nunca te lo ocupan. ¿Qué tal? Bien, a ver. De todos modos, ¿no es cierto?, lo que me interesa este asunto, ¿no es cierto?, es enfatizar esta cuestión, la importancia del comercio. El comercio, ¿no es cierto?, es la vinculación entre unos y otros. De hecho, gran parte de los adelantos de las empresas, ¿no es cierto?, se producen porque a alguien les pasa el dato. ¿Te das cuenta? Ese alguien que le pasa el dato, ¿no es cierto?, es el comerciante. ¿Te das cuenta? Él es el tipo que empieza a buscar de repente algo que no está en el mercado. O dice, mira, sería bueno tener tal o cual producto, ¿no es cierto?, porque como que a la gente le falta eso. ¿Te das cuenta? Bueno, la distribución, ¿no es cierto?, de nuevo, por contraste, si se quiere, ¿no es cierto?, en las economías de planificación central, ¿no es cierto?, también se hace distribución. Y la distribución, ¿no es cierto?, ahí es bastante primaria. Se hace a través de almacenes, ¿no es cierto?, qué sé yo, y de cosas bastante poco glamorosas, digamos, con tarjetas de racionamiento, ¿no es cierto?, qué sé yo, cosas de ese estilo que son harto feas, digamos, ¿ok? Los productos no están muy adecuados a las preferencias de las personas, etcétera, etcétera. El cómo distribuir agrega valor, ¿ok? Los servicios de venta y postventa, ¿no es cierto?, son un componente importante, ¿no es cierto?, en las economías de mercado en la actualidad, ¿no es cierto? Y de nuevo la respuesta es, ¿no es cierto?, cómo distribuir. Quizás a algunos de ustedes les llame la atención que, de nuevo, no estamos diciendo que las situaciones sean blanco o negro, no es que la distribución sea de mercado o no de mercado. Quizás lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto?, se puede expresar de muy buena manera, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de las llamadas farmacias populares aquí en Chile. ¿Todos cachan lo que son las farmacias populares o no? ¿Alguno de ustedes no sabe o sabe, Mario? Yo sí. ¿Qué son las farmacias populares? Cuéntenle a los nenes. Son las farmacias que están para la comunidad, no son como con fines de lucro. Las farmacias sin fines de lucro, ya. Entonces, comunista, Mario, te caché. No, es la idea, no. Si no, No, güey, si me da lo mismo que seas comunista, te estoy molestando, hombre. Sí, pues es el invento de Jadwe, ¿no es cierto?, del alcalde de Recoleta. Él inventó las farmacias populares. Empecemos a hacer preguntas incómodas. ¿Para qué sirven las farmacias populares? ¿Alguna idea? ¿Para qué sirven las farmacias populares? no sé, para gente pobre que no tiene para comprar. Bueno, sí, una de las justificaciones es que en realidad nosotros los medicamentos que se venden en las farmacias populares son mucho más baratos que las farmacias normales. Que si yo, la mitad, la cuarta parte, cosas de ese estilo. Y empezamos a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué? Bueno, en gran medida tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunas cuestiones que son responsabilidad del Estado, todo esto. Primero porque las farmacias populares pueden acceder, ¿no es cierto?, al sistema de compras públicas. Cuestión que no pueden hacer las farmacias que son privadas. ¿Te das cuenta? Y el sector público es un gran comprador y por lo tanto puede comprar a precios mucho más bajos. ¿Ok? Es una primera diferencia. Pero una segunda diferencia, ¿no es cierto?, es que la farmacia popular, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, vende productos, ¿no es cierto?, que
que la propia municipalidad debería entregar gratis en otra parte, en el consultorio. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que si tú eres pobre, ¿no es cierto?, y no puedes comprar los medicamentos que te recetan en el hospital te los regala. Si tú tienes una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, por ejemplo, eres diabético, ¿no es cierto?, algo por el estilo, la municipalidad debería entregarte el medicamento en un consultorio. Gratis. No puede vendértelo. Pregunto no, ¿para qué sirve la farmacia popular? Si los medicamentos a la gente pobre se los tienen que regalar, ¿qué más barato que regalado? La farmacia popular se justifica porque la misma municipalidad no hace bien la pega distribuyendo los medicamentos a quienes los necesitan. ¿No es como una patudez eso? ¿Por qué existe la farmacia popular? Les cuento otro dato. Fíjate, ¿no es cierto?, que antes de la farmacia popular existían muchas municipalidades que regalaban medicamentos o que los vendían a muy bajo precio. Municipalidades como Viña del Mar, por ejemplo, como Providencia, ¿no es cierto?, como Santiago, ¿no es cierto?, tenían una cuestión que se llaman dispensarios. De hecho, muchas organizaciones privadas sin fines de lucro, como Club de Leones, ¿no es cierto?, qué sé yo, regalaban cuestiones como lentes, como cosas de ese estilo. Pero no se llamaban farmacias, se llamaban dispensarios. ¿Por qué la Municipalidad de Recoleta inventó una farmacia popular y no un dispensario? Ah, ¿No es un cambio de nombre, no? ¿no es un cambio de nombre nomás, decís tú? ¿Tú crees que es solamente un cambio de nombre? ¿Tú crees que Exacto. habría sido tan exitoso el experimento si se hubiera llamado dispensario? No, Fíjate que tuvieron que sacar incluso tuvieron que pelear con la Contraloría para instalar las farmacias populares. Porque la Contraloría, ¿no es cierto?, no permite que instituciones públicas, ¿no es cierto?, estén vendiendo cosas, que hagan negocios. Hubo que explicarle a la Contraloría que los medicamentos los iban a vender a costo y que sé yo qué, un montón de cuentos más, ¿no es cierto?, y que por lo tanto no era un negocio. ¿Por qué hacer una farmacia y no un dispensario? ¿Por qué no regalarle los medicamentos a las personas que lo necesitan, ¿no es cierto?, y no vendérselos a precio módico? La respuesta, ¿no es cierto?, la dio el propio alcalde Jadwe. Alguna vez él dijo, mire, a mucha gente le puede parecer esto una tontería. Claro, porque viven en barrios, ¿no es cierto?, qué sé yo, en barrios altos en Santiago, qué sé yo, ¿no es cierto?, en ciudades grandes, qué sé yo, en Arica mismo, donde hay farmacia, hay muchas farmacias, y hay competencia. Y las farmacias, ¿no es cierto?, venden una más barata que otra, ¿no es cierto?, cuando no se coluden, claro. Entonces, en general, ¿no es cierto?, uno encuentra oferta, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, si uno se preocupa por los precios, ¿no es cierto?, puede encontrar los medicamentos muy baratos, ¿no es cierto?, en el comercio normal. Pero, decía Jadwe, en Recoleta, ¿no es cierto?, no hay farmacias. No hay cadenas de farmacias. Porque como la comuna es pobre, ¿no es cierto?, el formato de farmacia, ¿no es cierto?, no le interesa a la gente, a los comerciantes. Fíjate qué curioso lo que les estoy diciendo. Fíjate, ¿no es cierto?, que en Santiago, ¿no es cierto?, a propósito de las revueltas del año 2019, ¿no es cierto?, mucha gente se enteró de que habían comunas enteras, como La Pintana, como San Ramón, por ejemplo, que no tenían ni siquiera un cajero automático. La Pintana tenía un supermercado, ¿no es cierto?, que lo quemaron, claro. San Ramón no tenía ninguno.
¿Qué tal? De nuevo, el comercio, ¿no es cierto?, es una respuesta de mercado. El comercio es una respuesta de mercado nuevamente, ¿no es cierto? El sistema de distribución, ¿no es cierto?, de nuevo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de compra y de venta, ¿no es cierto?, que puedan tener en alguna determinada parte. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Arica tuvo mall recién hace un par de años atrás? Bueno, porque es una ciudad chica, ¿no es cierto?, que no era muy rentable instalar una infraestructura comercial como un mall. Así de simple. ¿No es así? ¿Por qué en Arica, ¿no es cierto?, ni siquiera han llegado todavía los formatos de grandes supermercados, como los hiperlíderes, ¿no es cierto?, los super jumbo y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, como las que hay en Santiago? Bueno, porque Arica es una ciudad chica y pobre. ¿Se dan cuenta? El comercio, ¿no es cierto?, es una actividad industrial como cualquier otra, que agrega valor. ¿Ok? Es una actividad que está dedicada a la distribución. De hecho, hoy día, ¿no es cierto?, el problema de distribución es más bien un problema logístico. Cómo hacer llegar un montón de productos a distintas partes, ¿no es cierto?, a través de un sistema de mensajería. ¿Ok? De hecho, el hombre más rico del mundo, ¿no es cierto?, hoy día es dueño de Amazon, una empresa distribuidora de productos, un comerciante de los nuevos tiempos. Chiquitos, la cuestión es esta, ¿ok? En economía, ¿no es cierto?, nos preocupamos de estas tres cosas. Normalmente, ¿no es cierto?, la distribución es el estudio de los mercados. Estos son los mercados. El cómo producir, esto es la teoría de la empresa. Y el qué producir, ¿no es cierto?, es la teoría del consumidor. ¿Ok? Que es un poco lo que vamos a ver resumidamente a lo largo de este curso. ¿Ok? Por ahora vamos despacito, ¿no es cierto?, tratando de adaptar el lenguaje, ¿no es cierto?, a lo que ustedes puedan entender, porque yo sé que ustedes no están muy acostumbrados a este tipo de temas, ¿no es cierto? Y entonces vamos por eso. Antes de terminar esta clase, ¿no es cierto?, voy a advertir de un par de cosas, ¿no es cierto?, que me parece que son importantonas. Quizás, ¿no es cierto?, un rasgo distintivo de la economía, ¿no es cierto?, sea una cuestión metodológica, la metodología. Y aquí hay dos rasgos súper importantes, ¿no es cierto?, que hay que considerar en este tema. El primero, ¿no es cierto?, es que estamos hablando, ¿no es cierto?, de una ciencia, ¿no es cierto?, que estudia hechos fácticos, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, pero no tienen muchas posibilidades de hacer experimentos, ¿ok? Por lo tanto, en economía se utiliza mucho la estadística. Esto nos hace medio pariente de la biología, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, en economía no es fácil hacer experimentos. Hay algunos, yo diría de los años 90 para adelante, ¿no es cierto?, hay una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, que vincula la economía con la psicología, ¿no es cierto?, que está trabajando mucho con experimentos. Pero es más bien una excepcionalidad todavía. En general en economía se trabaja mucho con estadísticas, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de hechos. ¿Ok? Hechos. Aquí aparece toda una rama, ¿no es cierto?, de la que yo soy profesor acá, ¿no es cierto?, que es la econometría. ¿Ok? La econometría, ¿no es cierto?, es la rama estadística, ¿no es cierto?, si se quiere, de la economía, y a través de ella, ¿no es cierto?, un poco se formulan hipótesis, ¿no es cierto?, se contrastan, ¿no es cierto?, con los hechos, ¿no es cierto?, se rechazan más o menos, se apoyan más o menos. Ustedes saben que el lenguaje estadístico, ¿no es cierto?, es bastante extraño, ¿no es cierto? La evidencia estadística, ¿no es cierto?, no demuestra nada. Apoya o no apoya una determinada hipótesis y nada más. ¿Ok? En muchos casos la estadística, ¿no es cierto?, no es mucho más que descriptiva. O sea, te dicen, mire, la media de los estudiantes, de la edad de los estudiantes de la universidad es 22 años, por si te da algo, una varianza de algo. Eso es descripción, nada más. ¿Ok? Pero estamos hablando siempre de hechos. ¿Ok? En economía, ¿no es cierto?, se trabaja mucho con hechos. ¿Ok? Con datos observables, ¿no es cierto? Porque además tiene la gracia de que la economía es una ciencia social donde hay datos observables. Y lo segundo que es importante, ¿no es cierto?, en economía, es que aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre lo que se conoce como las preferencias reveladas. Preferencias reveladas. La preferencia revelada, ¿no es cierto?, hace alusión a un rasgo metodológico también que tiene la economía, que es que, en general, ¿no es cierto?, en economía somos medio alérgicos a las encuestas, por ejemplo. Porque las encuestas son opiniones.
La gente no te dice la verdad en las encuestas. Hay que interpretarla. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, incluso hasta psicológicamente, ¿no es cierto?, la forma en que uno hace una pregunta, ¿no es cierto?, influye en el resultado. La preferencia revelada, ¿no es cierto?, también te hace un poquito escéptico respecto de los discursos. O sea, cuando te dicen, mire, que es tan importante el agua, o porque los pobres son tan pobres, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, en general los economistas, como que ese tipo de historia, ¿no es cierto?, como que les resbalan un poquitito. Como que te ponen cara de vaca mirando el tren, ¿no es cierto?, los economistas, cuando te empezáis con esos, ¿cómo se llama?, con guitarras mexicanas y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, como que no. Porque en la práctica, ¿no es cierto?, la gente funciona distinto a lo que dice. La preferencia revelada significa que uno trabaja sobre la base de conductas observadas. Sobre la base de conductas observadas. Algunos economistas le llaman a esto a la buena voluntad. A la buena voluntad. Y aquí nos ponemos pesados. ¿La conducta de mercado es una conducta de buena voluntad? Teóricamente sí, muchachos. ¿Okay? Pero a ver, vean por qué estamos diciendo esto. Bueno, mira, en general, ¿no es cierto? A ver, sin ir más lejos, si a ustedes les pregunto, oye, ¿ustedes están de acuerdo con la pornografía? ¿Alguno de ustedes me diría que sí? ¿Rodrigo? Yo creo que depende de cada uno. Y soy diferente, me da igual. Te da lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, te tengo un dato. Resulta, ¿no es cierto?, que más de la mitad del tráfico de datos en Internet, ¿no es cierto?, es pornografía. Algunos estudios muestran que alrededor del 70% del tráfico en Internet es pornografía. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿no es cierto?, en la calle, te va a decir, que la pornografía me da lo mismo. Yo no tengo idea de eso. En el Congreso te van a decir, no, hay que prohibir la pornografía de todas maneras. Qué feo, qué asco. La gente dice una cosa, pero hace otra. ¿Te das cuenta? Lo que ocurre de los dientes para afuera, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, es una expresión táctica de algo. ¿Te das cuenta? En economía sabemos que las personas, ¿no es cierto?, hacen cosas, ¿no es cierto?, que muchas veces, y la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, no tienen mucho que ver con lo que realmente piensa, siente, desea, quiere o está dispuesto a asignar recursos. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la cual nosotros trabajamos sobre la base de dichos. ¿Ok? Qué sé yo, lo que les comentaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Qué sé yo, todo el mundo está de acuerdo que en Arica el agua es escasa. En Arica nadie instala llaves de corte automático, la gente riega los autos en la calle, ¿no es cierto? Qué sé yo, si ustedes se dan una vuelta por el Valle de Azapa, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hasta el kilómetro 10 no hay casas sin piscina. ¿No? ¿Cómo que no era escasa el agua? La gente no es coherente, ¿no es cierto? O sea, y el discurso, ¿no es cierto?, normalmente encubre otro tipo de intenciones. En realidad ni siquiera nos interesa mucho cuáles son las intenciones verdaderas. Lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es el estudio de las conductas. La preferencia revelada, ¿no es cierto?, nos dice qué es lo que efectivamente quiere hacer la gente y está dispuesta a sacrificar recursos para eso. Yo tenía un profe en la Chile, ¿no es cierto?, que un buen día se cambió para la Católica. Ya, te estoy hablando de hace hartos años atrás, ¿no es cierto? El Ricardo Paredes, ¿no es cierto?, un economista. Ricardo, un día me lo encontré por ahí, ¿no es cierto? Me dije, ¿qué te pasó? ¿Te volviste monja, güey? ¿Cómo que te fuiste a la Católica? Sí, pero los dos somos economistas, ¿no es cierto? Sí. Preferencia revelada. A ver, explícame eso. Miren, la Chile, ¿no es cierto?, ves que me encontraba con autoridades, me aplaudían, un palmazo en el hombro, me decían, mire, qué bien lo está haciendo usted, ¿no es cierto? Pero yo llevaba 10 años con el mismo sueldo. Y la Católica me pagaban el 50% adicional más de inmediato, de entrada. Lo mismo que está acá.
Preferencia revelada significa, ¿no es cierto?, que la gente no habla con las palabras, habla con las lucas. Ahora mismo, ¿no es cierto?, que si yo está diciendo, mire, que los trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, son unos verdaderos héroes, ¿no es cierto?, que si yo qué, que son tan importantes, que son más importantes que muchas que son importantes. ¿Cuánto gana una enfermera? ¿Puede vivir con su sueldo un TENS? De nuevo, discurso. El discurso no nos importa. Lo que nos importa, ¿no es cierto?, son los hechos verdaderos. ¿Estamos chanchitos? Ese tema, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto?, porque de hecho se sustenta un poco en lo que habíamos mostrado antes, ¿ok? En el hecho, ¿no es cierto?, que nosotros trabajemos con hechos, ¿no es cierto?, y con base estadística. Y que trabajamos sobre la base de hechos fácticos, muy poco con opiniones. ¿Ok? Muy poco con opiniones, solo cuando es estrictamente necesario. Vamos a ver en alguna parte, ¿no es cierto?, del curso, algunas tecnologías que más o menos intentan usar encuestas, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el análisis contingente en la valoración de activos ambientales, se basa en gran medida, ¿no es cierto?, en encuestas que se suponen bien hechas, y sin embargo generan una sorpresa que te las encargo. Esa es la idea, ¿ok? Ya, dejamos un par de minutos para consultas. Por hoy día estamos en esto, ¿ok? Seguimos la próxima clase, pero 2 minutos de consultas. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Cómo estamos? ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende, por mi parte todo claro. ¿Están de acuerdo con lo que estamos diciendo acá o está un poco fuerte? No sé, para mí no encuentro que lo tengo que entender como correcto o no, solo lo analizo, ¿no? Por ahora es muy descriptivo, ¿no es cierto? Pero aunque les parezca curioso, ¿no es cierto?, hay discusiones en estos temas. Vamos a volver sobre estos temas, ¿no es cierto?, cuando veamos algo de teoría del consumidor y qué sé yo, ¿no es cierto? Por ahora vamos a seguir dando una vueltecita panorámica, ¿no es cierto?, si se quiere, en economía. En la próxima clase espero contarles algo sobre macroeconomía, qué sé yo, ¿no es cierto?, de qué se trata eso, ¿no es cierto?, al menos. Como les digo, estas primeras clases son como una mirada panorámica, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver con un poquito más de detalle. No pretendo entrar en detalles muy finos, ¿no es cierto?, porque no es el sentido del curso, pero bueno, lo que les dije en la clase anterior. Vamos a describir un poquito la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, ¿no es cierto?, qué sé yo, vamos a entrarle un poquito más de detalle cuando veamos cambio técnico y la cuestión de la sustentabilidad de la producción, por ponerle algún nombre. Ahí vamos a trabajar con un poquito más de detalle en esos temas, ¿no es cierto?, porque son temas que son más bien de corte administrativo, ¿no es cierto?, y son súper necesarios para ustedes más adelante, ¿ok? Por ahora, esto no es mucho más que descriptivo, pero en mi experiencia a muchos estudiantes les resulta medio chocante algunas de las cosas que están acá. Pero es así la cosa, muchachos. O sea, la podemos discutir. Como les digo, en todos estos temas hay discusión, ¿ok? Harta discusión. Esos chanchitos. Bien. ¿Más dudas? ¿Inquietudes? Inquietudes. A ver, ¿hay? ¿Cómo será el sistema de la prueba, profe? ¿La evaluación? ¿Pregunta abierta? Difícil. Por ¿No? eso, Que pues, andan una dando inquietud. vuelta por ahí. Andan dando vuelta por ahí pruebas y cosas de ese estilo, ¿cierto? Que dan alguna pista. Normalmente las pruebas que se hacen en este curso, ¿no es cierto?, son pruebas en que hay una sección, ¿no es cierto?, de ejercicio, que ustedes tienen que resolver un problema que no es difícil, nunca es difícil el ejercicio, requiere haber estudiado, no más que eso. El cálculo, ¿no es cierto?, es un cálculo relativamente sencillo. Y una sección de comentes, de preguntas abiertas. ¿Ok? Lo que les dije en la primera clase, no se descuiden, hay que estudiar. No van a tener tiempo para estar buscando en internet las preguntas. Las preguntas no están en internet. Así que las preguntas ni sus respuestas están en internet, son preguntas mías. O sea, esa es la diferencia de una universidad presencial versus una universidad virtual. Aquí están hablando con el autor del curso directamente. Ya, chiquitos, ¿qué más? Por mi parte, yo no tengo más preguntas, profe. Chanchitos, un gustazo saludármelos y nos vemos mañana entonces. ¿Ya?
Nos vemos, profe. Chao. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.